Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, Guada, vamos a pasar a la apertura de la licenciada Delia Cervoni con la conferencia Imaginando la escuela que queremos. Pero antes, Marce, le contamos a todos un poquito de Delia. Delia es licenciada en Psicología, egresada de la UBA, profesora de Jardín Infantes, egresada del Instituto Sarah Eccleston, posee un diploma superior en Ciencias Sociales, Convención de Gestión Educativa en Flaxo y ha cursado la maestría de Psicología Cognitiva en Flaxo, además de numerosos cursos de posgrado. Actualmente se desempeña como capacitadora y disertante a nivel nacional e internacional y como consultora en educación. Tiene a su cargo varios cursos virtuales, participa de una diplomatura en gestión educativa y es coordinadora y contenidista en el programa de actualización académica, desafíos de la supervisión educativa y gestión escolar en los nuevos escenarios educativos de Chaco. ¿Te cuento un poquito más? Por favor. Gracias. Se ha desempeñado como directora del área de educación inicial de la ciudad de Buenos Aires, regente, vicerrectora y rectora del Instituto Sarah Eccleston, profesora de numerosas cátedras en institutos de formación docente, investigadora en universidades e institutos de formación docente, jurado para la selección de directivos, consultora para la elaboración de proyectos de mejoras institucional y para la definición de planes y programas de estudio. Fue disertante y capacitadora a nivel nacional e internacional. Perú, México, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Honduras y Colombia. Y además te voy a contar que es autora y coautora de numerosas publicaciones vinculadas con educación inicial, gestión institucional y educación en general. Así que vamos a dar paso, ¿sí?, a Delia, por favor, con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables en esa presentación. Y como yo me siento mucho más cómoda y más suelta cuando estoy de pie, voy a compartir con ustedes esta mañana de esta manera. Agradezco sobremanera a la Dirección de Educación Especial esta gentilísima invitación. Es un placer, el año pasado estuve, este año estoy de nuevo y realmente para mí es un gran placer y un honor poder compartir con tantos educadores esta preocupación centrada en los derechos de nuestros estudiantes en las escuelas. Quiero contarles algo más de mi currículum y ustedes se van a morir, pero los que me conocen saben que yo esto lo digo porque me completa. Soy madre de 4 hijos y abuela de 8 nietos. Así que la educación ha sido amplia en todo sentido en mi vida y como ustedes han escuchado, he ocupado muchas, pero muchas horas en plenitud de mi vida. Así que esto no dejo de decirlo porque me honra tener una familia tan numerosa. Quiero comenzar entonces con esta idea de cómo imaginamos la escuela que queremos. Como ustedes saben, pensar en un título no es sencillo. Y en realidad la palabra imaginando no es totalmente cierta, porque nosotros venimos pensando, sí, desde el imaginario, desde el deseo, desde la expectativa, pero eso significa permanentemente pensar respecto de qué escuela queremos. A mí me gusta siempre, cuando empiezo mis conferencias, decir que pongo en contexto la situación, pongo en contexto mundial. Ustedes saben que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo en un mundo globalizado. Y este mundo globalizado, que en un tiempo lo que nos garantizaba eran las certezas, hoy ya no podemos hablar de certezas, porque el cambio es constante. Es un rasgo que garantiza seguir pensando cómo es este mundo. Otra cuestión que cruza este mundo globalizado es la aceleración tecnológica. Creo que nadie tiene duda al respecto de cómo ha cambiado y ha hecho al mundo más incierto y cada vez más complejo el advenimiento de la tecnología y los beneficios que aparte nos ha brindado. Esto significa que esta aldea global
se ve permanentemente transformada por distintas cuestiones que hacen que el mundo del trabajo sea otro, que el mundo social en general sea otro, y que sin ninguna duda los ciudadanos seamos diferentes y poseyamos características absolutamente diferentes. Este mundo global, este mundo que es una aldea compleja e incierta, impacta naturalmente en todos los subsistemas, porque la aldea global es el gran sistema. Pero ¿cuántos subsistemas dan forma a esta aldea global? Y entonces pensar qué cosas suceden en este mundo en relación con los jóvenes y los niños nos lleva a pensar en diferentes cuestiones, que yo las planteo solo como para preguntas, pero preguntas que a lo largo de esta conversación, digamos conversación entre comillas que vamos a tener, trataré de ir planteándolas. Una de las preguntas que yo hago es, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y por qué no agregar los adultos, ¿tenemos derechos? Los jóvenes, los niños, nuestros estudiantes, nuestros ciudadanos jóvenes, ¿son sujeto u objeto de derecho? ¿Sus derechos se construyen en democracia? Y una última pregunta, ¿de qué hablamos cuando decimos educación para la ciudadanía? Y ustedes habrán dado cuenta, por el largo currículum que tengo, que no es en vano, porque tengo muchos años. Y el ejemplo que voy a dar ahora recuerda mis jóvenes, muy jóvenes años. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, allá lejos y hace tiempo, yo suelo decir en la época de la colonia, hablábamos de instrucción cívica. Después hablamos de educación democrática. ¿Cómo hoy concebimos la ciudadanía, que en ese momento era a través de esas dos materias que yo mencioné, concebidas como formación? Hoy la formación es a través de una materia o es a través de la cotidianeidad que cada uno de nosotros vivimos en la escuela y de la cotidianeidad que generamos como clima y espacio para nuestros estudiantes. Entonces, y esta es una pregunta que yo hago con mucha frecuencia, ¿necesitamos inventar otra escuela? Cada uno de ustedes piense cómo respondería esto. Y suelo ser preguntona, yo hago muchas preguntas. Entonces, ya lo vieron en la plana anterior, pero a lo largo de la presentación también van a ver muchas otras preguntas. A mí me gusta responder algo así como necesitamos seguir pensando una y otra vez de qué escuela hablamos, qué escuela queremos. Y entonces surgen en correlato con la posibilidad de seguir pensando una y otra vez sobre la escuela. ¿Qué hace que una escuela sea una escuela? Pregunta más que relevante. ¿Para qué la escuela? ¿Qué hace y qué dice la escuela para que sea una escuela? ¿Qué y quién hace escuela? ¿Y cómo? Y otra pregunta, ¿qué significa ir y estar en la escuela? Creo que todos los educadores, y más en estos 2 últimos años, hemos estado pensando al respecto de qué hace a una escuela. Y obviamente la respuesta no es unívoca
ni es unilineal, ni es simple. Es complejo pensar en relación con todas estas preguntas que yo acabo de hacer recién. De hecho, muchos textos han repetido en estos últimos años, no a partir de la pandemia, sino en estos últimos años, ¿qué es el núcleo duro de la escuela? ¿Cómo es el núcleo duro de la escuela? Yo suelo recordar a Comenio en este momento, cuando digo, ¿qué hace a una escuela? Él habló en la didáctica magna que escribió por allá, creo que era en 1600 y pico, de 3 factores que estructuran una escuela. ¿Y por qué nombro a Comenio? Porque aunque ustedes no lo crean, educadores, no mucho ha cambiado aquello que Comenio planteó en su momento. Cómo se organizan los tiempos, cómo se organizan los espacios, cómo se organizan los agrupamientos en las escuelas. Y para seguir pensando cómo a lo largo de los tiempos necesitamos cambiar fuertemente ese núcleo duro, tendríamos que resignificar, al pensar qué escuela queremos, qué escuela imaginamos, cómo son los tiempos, los espacios y los agrupamientos en esta escuela que queremos, pero que sea básicamente para sus protagonistas. Y protagonistas como sujetos activos en el aprendizaje son los estudiantes, pero protagonistas, si queremos hablar de comunidad de aprendizaje, también son educadores, colaboradores, equipos en general que trabajen en las escuelas. Entonces no solo pensemos en protagonistas los niños, los jóvenes, los estudiantes, sino pensemos en protagonistas todos. O sea, que esto que repensemos y rediseñemos de la escuela sea para sus protagonistas y co-construido por los protagonistas. Entonces, si queremos dar algunas respuestas al respecto de qué escuela queremos, me gustaría destacar 3 cuestiones centrales respecto de las cuales tenemos que pensar. Una, ¿a quién educar? Otra, ¿para qué educar? Y la otra, ¿cómo educar? Voy a ir a la última. En general, por una cuestión de necesidad y urgencia, los educadores, cuando estamos en el aula, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y esa respuesta surge con el cómo lo hago, el aspecto técnico, el aspecto metodológico. Pero ¿qué pasa? El aspecto metodológico, ¿de qué deviene? Deviene del aspecto que nombré en primera instancia, el aspecto antropológico. ¿Qué sujeto es el que está en la escuela? ¿Qué características tiene? Lo que ha cambiado el sujeto humano en estos últimos años hace que permanentemente tengamos que repensar de qué sujeto de la educación estamos hablando. Estos protagonistas, ¿qué características tienen? ¿Qué les interesa? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo piensan? ¿Qué los atrapa? ¿Qué los conmueve? Primero, ¿cuál es la identidad y la característica de nuestros estudiantes? Y el segundo aspecto, por cierto, bien importante, es el aspecto teleológico, que remite a los sentidos, que remite a los valores que circundan, que le dan entidad propia a la educación. Consecuentemente, de ahí deriva el cómo. Entonces, primero pensamos en a quién, luego pensamos para qué y consecuentemente surgirá el cómo. Y de ahí entonces podemos configurar una educación con un determinado sentido. ¿Y qué es el sentido de la educación?
En estos últimos tiempos nos hemos encontrado con diseños curriculares que se han ido transformando y han incorporado algo que tiene mucha importancia. Los contenidos, los saberes que circulan en la escuela propician el desarrollo de capacidades, competencias, habilidades, destrezas, actitudes. El sentido de la educación, entonces, está en que la conjunción entre saberes y habilidades, capacidades y competencias habiliten al sujeto a integrarse a la sociedad de la mejor forma posible. Ser un sujeto social, ser un ciudadano con las mejores habilidades para poder incluirse en este complejísimo mundo. Por supuesto, entonces, que tendremos que pensar en propuestas educativas que expresen este sentido. En todo momento es importante preguntarnos qué sentido tiene lo que hacemos, para qué lo hacemos. El para qué es algo que me interesa muchísimo destacar. Por eso en esta presentación fuertemente inicio desarrollando esta idea del sentido de la educación. Entonces, si vamos a pensar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en los adultos que también están en las escuelas, que son estudiantes y para los cuales pensamos permanentemente en ¿para qué estamos con ellos? Tenemos que decir, lo importante es formar para que puedan vivir en democracia. Y cuando nosotros decimos vivir en democracia, pensemos qué es la democracia, cómo la entendemos, qué significa la democracia. Aquellas cuestiones que hacen que nosotros podamos ser sujetos activos y partícipes de la vida cotidiana, de nuestra cotidianeidad, disponiendo de todos los derechos para poder participar activamente, o sea, como ciudadanos plenos, que se conjuga con la característica, con la enunciación de esta presentación en todas las escuelas, todos los derechos, para todos los ciudadanos, todos los derechos. Y fíjense que a mí me interesa destacar, lo estarán viendo tal vez en el PowerPoint que yo preparé, en varios rasgos que hacen a poder disfrutar de una vida en democracia. Hablamos naturalmente de libertad, hablamos de igualdad, hablamos de equidad, justicia, solidaridad, cooperación, plena aceptación de la diversidad y todo ello desde el lugar del respeto mutuo. Así como empecé con una broma, recordando cuando yo era estudiante y decía, educación democrática. Estos valores que yo acabo de mencionar son los que cotidianamente despliegan el derecho a ser un sujeto con derechos, vividos cotidianamente en las aulas. Esos son los valores que le dan sentido a las prácticas que decidamos concretar cada uno de los días que estemos en las instituciones educativas. ¿Y qué son los derechos humanos? Me parece que cuando pensaba en esta presentación, dije, lo mejor es ir a las fuentes. Y entonces tomé una definición que plantea las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dice, permiso, conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual y social, material y espiritual. Creo que si nosotros repensamos en esta definición, veremos con claridad
cuál es nuestra responsabilidad de educadores que propician los derechos en cada una de las escuelas. Pero claro, cuando uno habla de derechos humanos, piensa que bueno, ya está, ya fueron pensados, ya están consolidados, ya están consolidados. ¿En qué parte del mundo todos los derechos humanos están consolidados? Además, pensemos, recordemos, que si bien son una conquista, así como el mundo cambia, tenemos que seguir pensando qué derechos vamos a incluir en los derechos humanos. Entonces, es algo que está consolidado en cuanto al enunciado, pero también es un proyecto. Seguir pensando que de otros derechos humanos vale la pena seguir planteando. Son universales, comunes para todo sujeto que vive en esta aldea global. Son transnacionales, más ahora que pensamos en aldea global, donde las fronteras ya no existen con tanta claridad como pensábamos antes, no son tan netas. Son irreversibles, una vez que se han instalado sabemos que están para que sean un goce y un disfrute por parte de todos. Y otro de los rasgos que caracterizan a los derechos humanos es que son progresivos, por lo que les decía que van cobrando mayor instalación a veces. Ya sabemos en qué medida hay a lo largo del mundo tantas dificultades para que los derechos humanos realmente sean derechos para todos y que se vayan conquistando progresivamente. Y otra de las cuestiones que a mí me parecía interesante traer, ya que estamos hablando de derechos, ya desde el lugar de los derechos del niño. Tendríamos que decir del niño, de las niñas, de los y las adolescentes, ¿sí? Pero lo decimos como en sus orígenes fue planteado, aunque esta es una de las cosas que vamos cambiando a lo largo del tiempo. Derechos de género, ¿sí? Obviamente son muchos y no es tiempo para plantearlos todos, pero sin embargo yo recupero algunos de los que a mí me parecía que tenían más pertinencia en esta presentación. Es así como yo seleccioné en primera instancia para compartir, para recordar y para llevarnos a pensar si es uno de todos los derechos en todas las escuelas. Seleccioné en primera instancia derecho a la igualdad, a la no discriminación, sin distinción de raza, religión, nacionalidad, y yo diría, pensando en la Argentina, ni lugar donde viviste, ni lugar donde naciste. Porque eso es, vos sos de. Eso tenemos que seguir pensándolo. Otros de los derechos enunciados que seleccioné es, obviamente, derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Así está planteado con estas palabras en la Declaración de los Derechos. Otro de los derechos que yo seleccioné, permitiéndome hacerlos más estrechos, es derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Hay gente que cuando escucha las noticias de la radio, de la televisión, dice, ¿cómo puede haber gente que le haga eso a los chicos? Y existe gente que le hace eso a los chicos. Entonces no es vano recordar la necesidad del amor, de la necesidad del cuidado y la necesidad del afecto. Otro de los derechos que me gustaría recordar es derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita, más que relevante. Y otro de los derechos que seleccioné, derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad. Entonces, cuando nosotros pensamos en los derechos que en las escuelas circulan, como responsabilidad central nuestra, es pensar si estos y los otros, que por supuesto no traje a cuento hoy, circulan y son considerados y respetados. Una de las cosas que me interesa destacar es
la escuela sola no puede. Entonces, cuando hablamos de los derechos que como ciudadanos les corresponden a todos nuestros estudiantes, pero de aquellos de los cuales nosotros como educadores nos podemos hacer cargo. Recordemos que la escuela sola no puede. Para algo existen otras organizaciones que han de hacerse cargo de otras responsabilidades y por ende dar lugar al despliegue de muchos otros derechos. Y traigo a cuenta algo que nos corresponde a nosotros dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Educación. Recupero lo que todos ustedes conocen, pero no podía dejar de mencionar. Artículo 2, la educación es un derecho individual y social y un bien público. Esto consistente con todo lo que vengo diciendo. Y en el artículo 4, la Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires menciona igualdad de oportunidades y posibilidades educativas, integración de todos los alumnos en establecimientos de educación común, aunque puede haber sujetos que se integren a escuelas dentro de la dirección a la cual ustedes pertenecen, que requieran un cuidado particular, una atención particular, una disposición particular en la enseñanza y en el aprendizaje. Y otro de los rasgos que recupero de la Ley de Educación es la promoción de valores democráticos. Y recuerden ustedes esto cuando yo lo mencioné más temprano. Valores democráticos como justicia, solidaridad, responsabilidad, igualdad, tolerancia, paz, respeto por el ambiente y la equidad de género. Quiere decir que esto es ley. Pero nosotros sabemos que no siempre lo que es ley se cumple. Pero sin embargo, es nuestra responsabilidad como educadores que esto, desde el punto de vista humano, se cumpla y desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como educadores, se cumpla. Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, decimos que tenemos que garantizar una educación que habilite al ciudadano, que forme al ciudadano para vivir plenamente en sociedad, en paz, en democracia. Y recupero una frase que en este momento está siendo muy conocida y ha circulado mucho, una frase de Hannah Arendt. Ella dice: si las sociedades democráticas son aquellas que garantizan a sus miembros el derecho a tener derechos, la educación debe ser entendida como un derecho que da derechos. De manera que entonces fíjense ustedes cómo asumimos una responsabilidad de alto compromiso los educadores. Responsabilidad de los educadores, responsabilidad de los adultos. ¿Qué significa responsabilidad de los adultos? Tenemos, como vengo diciendo, que considerar al estudiante, al niño, al joven como ciudadano. ¿Recuerdan las preguntas que yo hice al comienzo? Efectivizar el derecho a la educación y todos los derechos vinculados con la autonomía y las libertades. Como educadores, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces en nuestros diseños, en nuestras planificaciones hemos escrito propiciar el desarrollo de la autonomía? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Qué actividades, qué propuestas, qué dinámica, qué clima damos a las aulas para que realmente este derecho a construirse como ciudadano, a desarrollarse como ciudadano en libertad y en autonomía se consolida a partir de lo que nosotros hacemos en las instituciones educativas? Otra de las responsabilidades del educador es ser mediador entre las posibilidades de los estudiantes y las expectativas que se tiene como institución educativa, y además mediadores como portadores de cultura. Cómo facilitamos en nuestra mediación que los sujetos se puedan apropiar de la cultura y ser partícipes activos de la cultura. Entonces, y aquí, como es mi costumbre, nuevamente preguntas.
¿Qué tipo de relación establecemos con nuestros estudiantes? Y aquí planteo dos absolutamente polares, una y otra. Una que sea más directiva y otra que no sea tan directiva. Cuando hablo de una modalidad más directiva, estoy diciendo actuar de manera que hoy lo preparamos para que en el futuro sea un ciudadano. Y no actuamos para que hoy ponga en juego los valores que hacen a la democracia en la escuela, sino que hoy somos más directivos e imponemos determinada línea de intervención para que en el futuro puedan integrarse a la sociedad. O una manera más respetuosa en la que pensamos que hoy tienen que ser sujetos que disfruten de los derechos cotidianamente y que hoy ya son ciudadanos. Y eso significa operar con un grado mayor de libertad. Entonces, 3 rasgos que caracterizarían esta educación como derecho. Algo que dice la ley y que venimos tratando de responder a ella todos los educadores que formamos parte del gran sistema educativo. Garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes, pero en calidad. ¿Cuántas veces hay colegas que dicen, yo en la sala de maestros, en la sala de profesores escuché, y dale el certificado total? ¿Qué quiere decir ese total puntos suspensivos? Y la calidad y garantizar realmente que salga con un capital para ser un sujeto social activo, ¿lo estamos garantizando con ese y dale el certificado? Como derecho tenemos que garantizar igualdad de oportunidades, siempre en función de la perspectiva de equidad, dar a cada cual lo que cada cual necesita, desde su singularidad, desde su trayectoria personal, social y escolar. Y, por último, ahí aparece entonces como derecho garantizar una manera de enseñar y de aprender que dé forma realmente a que se cumplan los distintos derechos. Y entonces, si pensamos en calidad, a mí me gusta mencionar siempre 4 cuestiones sobre las cuales tenemos que pensar. Pensar para revisar, pensar para decir entonces esta es la escuela que queremos. Tenemos que revisar 4 cuestiones. Lo dice casi toda la bibliografía que circula en este momento y que además tienen fuerte relación con lo que dije temprano acerca del núcleo duro. ¿Cuál es la organización institucional? ¿Qué caracteriza a cada una de nuestras escuelas? Aquí tenemos que pensar en el plano macro y en el plano micro. En el plano macro como sistema y que propicia el sistema respecto de la posibilidad de estilos de organización institucional flexibles y abiertos que se adecuen a la singularidad de la población que aloja. Y en lo micro, ¿qué hace cada escuela al respecto? También, cada vez va cambiando más esta expresión, muchos dicen, bueno, hay que ver si la supervisora lo permite. ¿Qué significa esto? Hay que ver si la supervisora lo permite. ¿Que dialogamos, intercambiamos y co-construimos o voy a dejar que la supervisora me permita? Y creo que cuando directivos, maestros, profesores en una escuela tienen fundamentos y argumentos para dar una organización institucional de otro orden, pueden hablar con quien sea, por supuesto supervisores, autoridades, como para transformar aquello que dé mayor curso a aquello que quieren dentro de su propia escuela. Otra cuestión a seguir pensando, las concepciones pedagógicas. Cambia el sujeto, cambia la concepción de enseñanza. Cambia el aprendizaje, naturalmente tenemos que educar la enseñanza a
ese sujeto que aprende de una determinada manera.